Buenas tardes, bienvenidos a mi canal, soy Samuel Ferrero. Hoy es jueves día 7 de mayo y tenemos el SP500 en pantalla. Ayer mencionábamos que teníamos una estructura impulsiva y teníamos la suposición, según las mediciones y según la estructura, teníamos la suposición de que estábamos ante una onda 3 y dijimos que este podía ser el final de esa onda 3. El precio al final nos hizo ver que nuestro recuento estaba equivocado, que realmente la onda 3 estaba aquí, aquí teníamos la onda 4 y esto era la onda 5. Y bueno, durante la tarde al final pues el precio hizo una corrección bajista durante la tarde y la sesión asiática, que llegó hasta esta zona de aquí. Entonces vamos a ver cómo está el mercado ahora y cuáles son los posibles escenarios después de esos movimientos que tuvimos en el día de ayer. Si vemos con un poco más de detalle, vemos que tenemos una posible estructura impulsiva aquí. De momento tenemos marcado lo que puede ser 1 2 y tenemos también la línea de tendencia marcada aquí para confirmar pues que realmente se trata de un movimiento impulsivo o no. En estos momentos tenemos una divergencia en el precio aquí con el RSI. Esto nos indica que el precio tiene que hacer un giro, o sea que debería hacer un pequeño cambio de tendencia. Entonces estamos esperando a ver si se nos confirma con la rotura de la línea de tendencia, que de momento parece que lo está cumpliendo. Con esta rotura de la línea de tendencia que tenemos aquí, se nos confirma que esto es onda 4, esta corrección es onda 4, y en ese caso los niveles a los cuales podría llegar esa onda 4, o sea, para que sea onda 4 tiene que llegar al menos al 38,2 del retroceso de Fibonacci. Entonces ese sería el primer nivel a tener en cuenta para el día de hoy, antes de continuar subiendo. Como digo, si este punto de aquí es una onda 3, el siguiente paso tendría que ser una onda 4, que nos tendría que llegar al menos hasta aquí, hasta el 38,2, y podría seguir bajando. En el caso de que no se parase aquí, podría continuar bajando incluso hasta el 61,8. Podría pararse en cualquiera de estos tres niveles, en el 38,2, en el 50% o en el 61,8, según el estudio de Fibonacci. De todos modos, tenemos un poco más abajo un pivote semanal que también lo tendríamos que tener en cuenta, dado que si el precio llega a bajar hasta ahí, está justo por encima de el final de la onda 1, con lo cual también nos podría dar una onda 4 válida si llegase a tocar este pivote semanal que mencionaba. Ahora bien, si nos toca, si continúa bajando y nos toca el pivote diario, ya tendríamos solapamiento y esto ya no sería una estructura alcista, esto sería una estructura correctiva. Esto podría ser en ese caso este punto de aquí. A ver, limpio un poquito. Este máximo podría tratarse de la onda A, y en el momento del solapamiento, en el punto en el que el precio se vuelva a girar, haga este movimiento, en el punto en el que el precio vuelva a subir, esto sería probablemente onda B. Esto lo tenemos que ir viendo según avance el precio. De todos modos, dado que el precio se mantiene
por encima de la apertura diaria, que la tenemos en este nivel de aquí, en 2833, la predisposición inicial para el día de hoy es alcista. Es decir, el recuento más probable que yo estoy viendo aquí, me puedo equivocar, pero el recuento más probable que estoy viendo yo aquí es que realmente se confirme ese impulso. Ahora tengamos durante las próximas horas, seguramente hasta la apertura de Wall Street o incluso un poquitín más tarde, podamos tener esa corrección que mencionaba, pero no dejaría de ser una corrección. Es decir, el precio debería llegar a cualquiera de estos 4 niveles que mencionaba, el 38.2, 50%, 61 o la apertura no, el pivote semanal 2853, para después volver a subir y hacer esa onda 5 que estamos esperando como final de esa de ese impulso, por así decirlo. De todos modos, no nos debemos olvidar que en gráficos mayores estamos ante una corrección que aparentemente es en tres movimientos. Aparentemente sería A, esto podría ser B, o incluso, bueno, no, realmente sería, a ver, sería A, y ahora estaríamos construyendo lo que sería la B. Para ello tendría que superar este máximo. Si superamos este máximo, pues tendría que ser siguiendo esta teoría de que se trate de una corrección en tres movimientos, sería B. Vamos a verlo en gráfico de una hora. Quizá ese gráfico nos lo muestre un poco más claro, en una hora o 4 horas quizá. Sí, en 4 horas mejor, sí. Tendríamos lo que estaba mencionando, ¿no? Esa corrección, que es toda esa gran bajada que hemos tenido a causa del virus. Tendríamos aquí la onda A, perdón. Esto podría ser la onda B, y aquí podríamos tener o bien el inicio de lo que sería la onda C, o podría ser que todavía le quedase un poquito para arriba para terminar esa onda B y luego hacer la onda C. Vamos a hacer una medición para ver en qué nivel del retroceso de Fibonacci se encuentra el S máximo que estábamos mencionando, que podría ser el final de la onda B. Efectivamente, estamos viendo que tenemos el 61.8 aquí, con lo cual tiene muchos números, este máximo tiene muchos números de que sea la onda B, y estemos ahora construyendo lo que sería, o preparando el terreno, por así decirlo, para hacer esa onda B hacia abajo. Vamos a ver cómo evoluciona el precio. Vamos a volver al gráfico de 5 minutos en el SP500. Entonces, lo que venía mencionando, niveles a tener en cuenta. Por el momento, si continúa esta divergencia que mencionaba antes en el precio, si esto lo continúa, se continúa manteniendo de esta manera, los niveles a tener en cuenta serían 38%, 2870, 2865, 2860 y 2853 como muy abajo, siempre y cuando, como mencionaba, nos respete la estructura impulsiva. En caso de que no sea así, de que esto aquí se nos pare el precio y el precio siga para arriba,
pues los siguientes niveles a tener en cuenta, el primer nivel sería el 2902, que es pivote diario, y el pivote semanal 2917, aunque ya creo que eso es tirar muy para arriba. Yo no creo que llegase a esos niveles, al menos sin haber hecho una corrección antes. En el caso del Dow Jones, la situación es exactamente la misma. También tenemos esa gran corrección que estábamos mencionando y decíamos que podría tratarse este máximo de aquí, podría tratarse de esa onda B y nos encontremos preparando el terreno para hacer la onda C a la baja. Entonces, en el gráfico de 5 minutos también tenemos el mismo escenario que mencionábamos de la divergencia, con lo cual aquí tenemos la divergencia, la voy a resaltar para que se vea bien. Ahí está. Esa divergencia nos indica un cambio de tendencia, nos indica que el precio ahora tendría que bajar un poco, tendría que iniciar una corrección, con lo cual los niveles para esta situación son en este caso el pivote diario que tenemos aquí nos mostraría, o sea, el hecho de romper ese pivote sería un solape con la onda 1 y dejaría de ser una estructura impulsiva, con lo cual esa corrección, manteniendo la teoría de que se trate de un impulso, no debería pasar de 23.748, 61,8% del retroceso de Fibonacci. Niveles a tener en cuenta, pues el primer pivote diario 23.818, el 50% del retroceso 23.786 y el 61% 23.748. Como mencionaba antes, estamos por encima también en este caso del precio de apertura, con lo cual tendremos predisposición alcista, así que yo personalmente esperaría, tanto en el SP500 como en el Dow, esperaría a ver si el precio nos llega a alguno de estos niveles que he marcado aquí y que el precio nos rebote en alguno de ellos para llevarnos al final de la onda 5, que sería el siguiente máximo de este impulso. De todos modos, también tenemos que estar pendientes, como vemos que el precio aquí está empezando a subir un poquitín, tenemos que estar pendientes de ver cómo reacciona el precio en este nivel, en el pivote diario y en el pivote semanal, que lo tenemos justo encima, porque también podría darse el caso de que este punto no sea el final de onda 3, sino que le quede un tramito para arriba antes de hacer esa corrección que mencionábamos, que entonces en ese caso tendríamos que comprobar, en primer lugar, comprobar que continúa esa divergencia, o sea, si dijéramos que el precio llega a este pivote semanal, podría ser que tuviéramos la divergencia igualmente y, o sea, sí, la divergencia hasta aquí. O sea, más o menos podría llegar el RSI por aquí, por esta zona, podría hacer una cosa así, aproximadamente. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ver cómo reaccionan esos niveles antes de decidir si queremos operar esa corrección, o por el contrario vamos a esperar a que el precio haga lo que tenga que hacer y llegue a uno de estos niveles que hemos mencionado y ver si el precio se gira o no se gira y buscar, siguiendo la tendencia, que siempre es lo recomendable, siguiendo la tendencia, buscar el precio al alza, buscando ese máximo del final de la onda 5. En el caso del Nasdaq, la situación también es la misma en cuanto a la divergencia, pero la estructura es un poco distinta. La estructura se ha mantenido alcista durante todos estos días.
desde el día 4 de mayo, o sea, esto es el día 4, fue el lunes, desde el lunes, desde el lunes hemos tenido una estructura totalmente alcista. No hemos tenido todavía señales de una finalización de la estructura. Entonces, bueno, pues tal y como bueno, de hecho, en el gráfico, en el día de ayer, en el gráfico del SP500, del Nasdaq, perdón, este índice fue el único que cumplió con el pronóstico que nosotros dijimos en el día de ayer. Entonces se podría decir que el Nasdaq, digamos que está intentando arrastrar a los otros dos índices americanos, porque si os dais cuenta, el precio está teniendo mucha más fuerza en este índice que en los otros dos. Pero al final, lo que son los movimientos acaban siendo los mismos. O sea, si una vela se muestra alcista en el Nasdaq, si nos vamos al Dow Jones, vemos que también se está mostrando alcista, y vemos en el SP500 que también se está mostrando alcista. Con lo cual, el índice que más fuerza tiene es el que acaba arrastrando a los demás. Entonces, bueno, yo personalmente pienso que está finalizando ya ese impulso y que en breve pues empezará a buscar esa corrección. Por el momento, el escenario también es de divergencia. Tenemos divergencia con el RSI. Aquí lo muestro resaltado para que se vea. Tenemos divergencia. Nos ha hecho ya una bajadita, pero no ha llegado todavía al 38, que es el mínimo que esperamos para poder contabilizarlo como, en este caso, como onda 4. Podría ser, esto podría ser 1, 2, 3, y si efectivamente el precio no llega a superar este nivel y se vuelve para abajo, tendría que tocar al menos el 38,2 para poder contabilizarlo como onda 4, y en el caso de que nos confirme esa onda 4, podríamos buscar movimientos al alza buscando ese final de impulso como onda 5. Niveles a tener en cuenta. En primer lugar, ver que el precio no supere este máximo. Si supera este máximo, nos vamos para arriba. No va a corregir por el momento. Si no lo supera, pues primer nivel a tener en cuenta, toda esta zona, a ver que la voy a dibujar con el recuadro, toda esta zona que está comprendida entre un pivote diario, un pivote mensual, y justo en el medio tenemos el 38,2 del retroceso. O sea, yo consideraría los niveles importantes, consideraría el 38,2 y el pivote mensual en pack. Es decir, lo más seguro es que el precio no se pare en el 38,2, más bien se pararía en el 9057, que es el pivote mensual, en el caso de que se vaya para abajo. Si rompe ese pivote, 50%, 9047, 61%, 9032, y sobre todo que no nos pase de este nivel, que es ya sería el final de la onda 1, con lo cual nos haría un solapamiento el precio y dejaría de ser una estructura impulsiva, pasaría a ser una estructura correctiva y tendríamos que ver otro tipo de movimientos y mediciones. Si el precio después se da la vuelta en alguno de estos niveles, pues podríamos buscar como primer nivel al alza este máximo. Seguramente iría un poco más arriba, pero el primer nivel que yo buscaría sería llegar al
a este máximo que sería la onda 3. Hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir el vídeo si te gusta lo que hago. Y así me ayudarás mucho a poder continuar subiendo contenido todos los días. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.